bajar, si van a poder robar y bajar, yo no voy a poner, yo lloraba. Saqué el mueble y sí pude bajar. Pero cuando bajo, lo primero que le digo a una vecina, ¿dónde están mis sobrinos? Mis sobrinos, ¿dónde están las niñas? Que yo volteo y no veo la casa de mi hermana, me acordé, mi sobrino, mi cuñado, ¿dónde están? Me le acerqué a otros vecinos, no han visto, me fui caminando. No han visto a mis sobrinos, ustedes son de su torre, no han visto hoy, no hayan que responderme. Es lo que es un desespero, un desespero. Viendo cómo sacaban a los otros vecinos, viendo que estaba ahí sin familia. Yo vivo en la Torre 1, son 5 torres. Yo estaba ubicada en la Torre 1. Todo comenzó de repente, yo estaba muy tranquila en mi casa y empezó a moverse el mueble, pero yo lo tomé como un día, o sea, como algo normal, que de repente tiembla, pero se va. Pero ya cuando veo de que se va prolongando, yo me paro asustada. Y le digo a mi sobrinita de 7 años, está temblando. La niña se para desesperada porque se está moviendo mucho el suelo. Yo abro la puerta y suelto el seguro, porque si salía y dejaba el seguro normal, se iba a atascar la puerta. En ese momento viene saliendo mi vecina y viene saliendo en paños menores, en un sostencito, una cotillita. Ella me dice, está temblando. A ella le llegó la notificación en el teléfono de sismo. A mí no me llegó porque yo sí tenía mi teléfono en la mano. Ella me dice, vecina, a mí me llegó la notificación de sismo, pero cuando metí la llave, comenzó a temblar. Nosotras salimos e intentamos abrir la reja. La reja nunca abrió. Pedíamos auxilio, gritábamos que nos ayudara. En ese momento nosotros sentíamos que caían cosas. Nos gritaban de abajo, pero era que pensaban que nos estaban diciendo que ya vayamos por ustedes. No. Era que nos gritaban de que no intentáramos abrir la puerta porque la puerta se iba a caer. Agarré, salí corriendo, estamos desesperadas. Yo lo primero que pensé fue hasta que llegué. Entré a mi casa, me tomé una pastilla para la ansiedad, que yo soy ansiosa depresiva. La solté todas en el suelo y busqué cuál era la pastilla y me la metí a la boca y la comencé a masticarla para bajarle el nivel, porque ya sentía que me estaba asfixiando por la angustia. Cuando yo salgo, ella me dice, hay que buscar de abrir, y me regreso y agarro un aparato que yo tenía dentro del cuartico de servicio dentro de mi casa. Pero cuando volteo hacia el otro lado, saliendo de mi casa, volteo a mano derecha, ya no estaba la torre de al lado. No estaba la pared de la cocina de mi vecina. Y salgo corriendo y le digo, aquí tienes, pero a mí me pesa. Golpea tú la puerta. Ella saca la mano y le empezó a dar golpes, pero ¿sabes cuando se quiere como desplomar dónde está la puerta? Nos gritaban de abajo, pero no entendíamos por qué eso era, y esos golpes. Nos estaban gritando, era que no le diéramos a la puerta. Cuando vimos de que la puerta empezó como a hacer, ella me dijo, no le vamos a seguir dando porque nos va a caer esto encima. Nos quedamos tranquilas, pero en eso vino el segundo que fue el más fuerte. Ese fue el que a mí me tumbó. Eso era cuando agarras una caja y le metes una piedra y te van haciendo así que no puedes pararte de ninguna manera. Pero se escuchaba horrible, horrible. Se escuchaban los gritos, los vecinos muriéndose. Porque si te está cayendo algo encima, tú vas a gritar. Mire, que cuesta tanto recordar. Cuesta tanto que a veces cuesta hablar del tema. En una de esas, cuando me vuelvo a parar, que logro, yo le digo a mi vecina, ¿tú crees en Dios? Ella me dice, sí. Y yo empiezo a meter la llave de nuevo y yo, ay, Padre mío, la gloria es tuya. Tú eres el que sabe, y comienzo a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, y le daba la llave. Pero esa puerta nunca abrió, nos dimos por vencida. Empezamos a pedir auxilio por la parte del área común. Pero habían unos muchachos abajo y decían, ya va, que eran que no hayan como ayudarnos. Mi vecina entró a mi casa, vamos a lanzarnos por las ventanas. Yo le digo, si nos lanzamos por las ventanas, estamos en un tercer piso, nos vamos a matar. O sea, vamos a sobrevivir al terremoto, pero nos vamos a matar nosotras mismas. Yo, cuando miro hacia abajo, le digo, ve que todo está agrietado. Nos salimos, ya me dice, vamos a buscar sábanas. Entré a mi cuarto, le lancé una franela porque ella estaba en sostén. Agarramos una sábana de ella, que ya estaba, nos lleva una sábana.
agarré un curecama y lo amarramos. Pero eso era mentira que no iba a sostener para nosotros abajo. Llega un vecino, que es un señor que me cuenta de que él no estaba en ese momento en el edificio, él estaba llegando. Y se paró abajo y le decía, ayúdanos a salir de aquí, auxilio, porque la niña se me agarraba y me decía, tía, me voy a morir, ayúdame. Y yo le dije, no te me suelte la piel, agárrate aquí. Colocaron una escalera abajo. Ya cuando pasa el terremoto, colocaron una escalera. De abajo lo que quedaba, pero que llegara al segundo piso. Pero teníamos que montarnos por encima de la reja que viene siendo el tercer piso para poder bajar a pulso y poner los pies en la escalera. Primero bajaron a mi sobrina, después bajaron a la vecina, de última bajé fui yo. Pero ¿qué pasa? Que mientras colocaban las escaleras, salía humo, salía tierra, o sea, todo era confuso porque en mi casa ya las bombonas se habían venido hacia la sala y yo había tenido la cocina prendida porque estaba calentando un agua. Todo se vino cilindro, todo se me agrietó la pared. Ya cuando nosotras logramos bajar, porque a mí en eso yo entré en pánico, yo le gritaba a ellos, yo no voy a poder bajar, si van a poder Romar y bajar, yo no voy a poder, yo lloraba. Saqué el mueble y sí pude bajar, pero cuando bajo, lo primero que le digo a una vecina, ¿dónde están mis sobrinas? Mis sobrinas, ¿dónde están las niñas? Las niñas están por una esquina llorando, bajo la lluvia. Salieron corriendo y me abrazaron, tía, estamos aquí. Vuelvo y repito, yo pensé que esto se veía únicamente en películas. Cuando me veo caminando, descalza, con un chorcito, una franelita, llevaba pastillas metidas así dentro de los senos, sostén. Que yo volteo y no veo la casa de mi hermana, me acordé, mi sobrino, mi cuñado, ¿dónde están? Me le acerqué a otros vecinos, no han visto, me fui caminando. No han visto a mis sobrinos, ustedes son de su torre, no han visto hoy, no hayan que responderme. Para mí, o sea, si lo vieron no me lo quisieron decir para que no me angustiara más. Mira, ahí empezó todo, las réplicas. Ya no está el Comanagoto, ya no estaba el Oasis, ya no está el edificio del otro lado, cayó dentro de la piscina. Eso fue un desastre. Mi vecina, la que vivía en la torre que se había ya desvanecido, yo pensé que estaba muerta. Cuando volteo le digo, Grecia, ¿qué eres tú? Sí, Rosmar, estaba acostada porque ella se fracturó la cadera. Yo le dije, yo le estaba dándole golpe a la puerta del vecino porque yo no estaba de acuerdo con esa reja y nosotras encerradas. No, Romariel, mi vecino no estaba ahí, tu vecino. Él estaba en la otra torre, yo le pasé por encima. Pasaste por encima, sí, está tapiado. ¿Sabes lo que es un desespero? Un desespero. Viendo cómo sacaban a los otros vecinos. Viendo que estaba ahí sin familia. Mi hermano, uno vive por Santa Eduvige, el otro vive por la Zulé, otro está por las Tunitas. Dormimos en la calle. Una vecina fue que me prestó una sábana para sentarme con las niñas. Y estaba lloviznando todavía. Ahí amanecimos ya a las 6, a las 5 de la mañana. Yo decía, ay, mi familia, porque empezaron a llegar los familiares de todo el mundo, pero no llegaban los míos. Las 5, las 6, las 7, yo decía, ellos están ahí metidos. Porque si hubiese estado en la calle, llegan anoche. Y si no llegan anoche, llegan hoy. Ya como eso de las 8 y pico, 9, que yo estoy caminando descalza, llega el hijo mayor de mi hermano. Y cuando él me dice, Rosmar, y yo volteo, me le abracé, le dije, Raúl, yo casi me muero. Y él se quedó así. Mira mi casa, no tengo casa, se quedó así. Tu hermano está ahí. ¿Qué hermano? Vitico. Vitico está ahí. Fíjate, tu hermano está tapiado. Visto. Él se iba a meter, yo agarré por la cintura, no te puedes meter ahí. Yo le dije, no te puedes meter ahí, tienen que meterse otras personas especializadas. Y ahí empezó la agonía. Tuvimos que subir hasta arriba, hasta una mata, acampar ahí, pasamos la noche ahí. Pasé días sin bañarme. Yo soy alérgica crónica, todas mis cosas son sin olor. Jabón neutro, líquido neutro, yo no uso perfume, yo no uso desinfectante, yo no uso cloro.
Yo me estoy exponiendo a todo esto por lo que me pasó. En mi casa, mi nebulizador, mi dieta estricta. Pero cuando te pasa algo así, la vida te cambia. Te empiezas a exponer a lo que tú no puedes. O sea, es volver a sobrevivir. Sobrevivir al terremoto. Pero cuando te estás exponiendo a lo que en realidad te hace daño, tú puedes pensar en cualquier momento yo puedo caer. Porque yo vengo de una neumonía en diciembre por un químico que inhalé. Me provocó una neumonía que yo me hicieron 3 tratamientos para poder respirar bien. Yo estaba más gorda, rebajé por ese tratamiento. Y tú ves de que los días son iguales. A veces pregunto qué fecha es hoy. Yo soy profesora, me murió una alumna, me pasó la notificación de que había fallecido mi alumna frente a Hugo Chávez, ella con su hijo. Entonces tú ves de que hay fallecido en el trabajo, hay fallecido en amistades, hay fallecido dentro de la familia. Unos niños, una de 18, una de 20, mi cuñado no es fácil. Los niños que yo cargué cuando nacieron, que yo bañé, que yo les di tetero, y tocar ir a enterrarlos, de entrar a una funeraria y salir con 3 cajitas, mi cuñado y mis 2 sobrinos no es fácil. Lo que pasa es que nosotros no hacemos fuertes, pero llega un momento que uno cae. Y hay personas que dicen, no, pero es que no son tus hijos. Y yo lo monté en mi estado, las tías también lloramos. Porque las tías también damos tetero, las tías también bañamos, las tías consentimos, las tías nos brindamos con las hermanas por nuestros sobrinos. Somos el confidente, somos el paño de las hermanas, nuestros sobrinos, a mí sí me duele. Me duele mucho. Yo trato, de repente me acuerdo y yo me quedo así. Y respiro, ¿sabes? Cuando se te forma como un hoyo en el estómago, que tú sabes que no vas a volver a ver. Porque si yo veo una pérdida de mi mamá hace 2 años y yo no me he recuperado, te podrás imaginar unos niños. Y a veces trato de no acordarme y yo no queda que seguir adelante. No es fácil, fácil. Que le dé una niña hermosa, que le está llena de vida. Víctor Javier era cristiano, tocaba el bajo. Y a veces las veo ella llorar, mi sobrina se para a las 3 de la mañana y llora la hija. Escucho a mi hermana llorar, pero yo trato de estar más serena. Lloro sola. A veces paso el día metida en la carpa y llorando en el toldo. Aquí me cayó el toldo encima en plena lluvia. Una brisa horrible y cuando entré yo me cayó y me metí la mano. Son experiencias que tú no quieres vivir. Estamos en la calle, no en un refugio. En la calle. Ustedes prácticamente instalaron estas carpas en la calle y de aquí no se han movido. ¿Por qué? Y la instalamos no hace mucho porque primero dormíamos bajo el toldo con lo poco que nos daban. Dormían a la intemperie. Yo digo que el terremoto no respetó condición social, no respetó edad, no respetó color, no agarró a todos sin pensar el daño tan grande que iba a hacer. Tú te sientas y me quedo así, ese misionero me dice, ¿qué tiene? ¿Tú te crees que yo estoy tranquila? No estoy tranquila. Él me dice, yo sé. Que yo trate de hacerme la fuerte es otra cosa. Llamé a mi psiquiatra antiel, le escribí, doctora, es su paciente Rosmary Liendo. Cuando le llegaron las 2 rayitas que me respondió, la Rosmary, mi doctor está vivo. Le puse como cuando mi mamá murió, que yo la llamé, dime Rosmary, me quedé sin mamá, ¿te quedaste sin mamá? Sí. Esta vez le dije, estoy durmiendo en la calle. Te censaron, me toca mañana. Cuando me ve, doctora, tengo un tobillo fracturado y estoy de reposo, no tengo cuándo salir de reposo. Sin embargo, han venido psicólogos, han hablado con nosotros. Trato de medicarme lo menos posible. No soy dependiente del medicamento, no. Tiene que ser que me sienta demasiado, así como ese día que sentía que me ahogaba y me lato. Yo le digo a ella, no me dio tiempo de salvar a mis otros sobrinos. Y tú te sientes y tú piensas, ¿qué pensarían ellos cuando vean que el todo está cayendo encima?
Yo los veía cuando salían a trabajar. Y un día estoy parada en mi balcón y digo, ay, cómo crecieron Catalina y Vitico. Hoy en día digo, ¿en qué momento se fueron? No es fácil, fácil. Eso es mentira, eso no es fácil. Te sientes en el olvido. No todos les gustan hacer visitas a personas que ya no tienen nada. Son contadas las personas que sienten empatía. Porque vamos a decirlo de esa manera. Lo digo como ser humano, lo digo como profesora. Que la empatía no existe en todas las personas. Eso es mentira. Eso es mentira. Ya no quiero vivir en Vargas. Yo siento que nada me ata aquí. Sin embargo, ayer me censé más. No dije que me quería ir del estado. Me gustaría irme a otro sitio, pero dicen que supuestamente van a ver cómo se hace, pero allá abajo no vuelvo. Eso para mí es caca. Yo no vuelvo a ir allí. Donde se murieron todos los vecinos, donde se murieron tus seres queridos. Es como vivir dentro de los recuerdos. Y nosotros, por lo menos en mi caso, las personas ansiosas depresivas, no podemos estar metidas en el problema. Tenemos que salir, sobrellevar. Y sin embargo, estoy metida aquí en el problema porque estar aquí es un problema. En la calle. ¿Por qué no en un refugio? No. Yo viví una experiencia muy grande en un refugio. En el refugio se ve de todo un poquito. Todos somos iguales, pero no en condiciones. Todos tenemos costumbres distintas. Y no es fácil adaptarte a la vida del vecino. Que no es una casa, son carpas. De repente lo que para el vecino está bien, para mí está mal. De repente lo que para mí está bien, para el vecino está mal. Y es como tratar de convivir en un mundo obligado. Y eso es lo que yo no quiero. Prefiero quedarme aquí, prefiero buscar otro sitio. Yo viví la experiencia de un refugio hace 16 años y no quiero esa experiencia otra vez para mi vida. Yo no quiero volver a vivir en un refugio porque yo viví esa experiencia hace 16 años aproximadamente. Un año en el refugio del Círculo Militar de Mamo. Y se veían muchas situaciones que no las quiero volver a repetir. Son patrones que tú quieres cortar y que de la noche a la mañana se vuelve otra vez. Y es lo que yo no quiero. Mira, prefiero estar aquí en la calle, que no es fácil, pero a un refugio no quiero. ¿Cuántas familias hay aquí en este punto de la avenida? Mira, aquí hay un aproximado, aquí, tengo entendido que hay un aproximado de 45 familias, pero no sé de aquí hasta el estadio. Hasta el estadio son 150 familias, tengo entendido, y un total de 188 personas. Y de ese total de 45 familias que hay en esta zona, ¿a cuántas conoce usted? No, las conocí llegando aquí. Claro, porque yo soy de la parte de abajo. Todos pertenecemos a la Torre 1, a la calle 1, pero yo vivo en una residencia que es frente a la iglesia católica Nuestra Señora de la Misericordia. Pero estos son de por aquí. Esta es Sonrisa Grande. Yo soy del Solimar. Y las personas las conocí aquí. Quizá una que haya visto de lejos, pero así. Y allá abajo somos mi hermana y yo y mi sobrina que está aquí, pero de resto. Y no es fácil. No se lo deseo a nadie. La tierra me tiene como loca. A veces tenemos que caminar hasta abajo para no soportar tanta tierra. O hay momentos que quiero reposar y no puedo por el caliente de la carpa. Pasar todo el día sentada cuando trabajas. Estás acostumbrado a trabajar. A estar en tu casa haciendo tus quehaceres. Y ya pasa de estar en un refugio. No es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces uno trata de mantener la mente ocupada. ¿En qué la ocupa?
Me voy hacia la parte de abajo, si tengo que cocinar, o de repente me entretengo con las niñas si están haciendo algo, o entro a la carpa y me pongo a hacer algo. Pero ya después que haces lo poquito, no es bueno una carpa que una casa. En tu casa tú pasas colito, tú lavas, te pones a cocinar mientras estás cocinando, tú puedes hacer otra cosa en un cuarto. Me siento y extraño cuando venía de mi trabajo, extraño a mis alumnos. ¿Dónde dabas clase? En, yo soy profesora de la misión Riva, en un ambiente. Y son, la misión Riva le da a personas que no tuvieron en su momento la oportunidad de culminar su bachillerato. Y entonces son distintos ambientes. Por lo menos ahorita estamos parados con eso, con todo este problema. Sin embargo, vi por el grupo de trabajo que ya estaban planificando algunas cosas. No sé en qué momento nos reintegremos de nuevo a clase. Llegaron a pasar una información que se podía hacer también vía online. O sea, en realidad no hemos tenido la primera reunión después del terremoto. Me imagino que ellos están canalizando todos los coordinadores para ellos poder llamar a todos los facilitadores que somos los profesores para darnos instrucciones de cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Separaron graduaciones, separaron muchas cosas. Recuerdo con mucha nostalgia a mi alumna. Yo tenía, ya está muerta, María Oropesa. Ella me decía, profe, ¿cuándo vamos a hacer un compartir? Profe, quería hacer un compartir toda la semana. Yo le decía, yo vengo a trabajar al caso a hacer compartir, me van a votar. Y ella se reía. Y teníamos planificado para ayer 23. Ayer fue 23, ¿no? Sí. Para ayer 23. Un compartir y una exposición de todos los estados de Venezuela. Y de ahí íbamos a hacer un compartir. Está muerta. Mi alumno, había muchos mensajes. Mi alumno, profe, está viva. Profe, responda por el grupo. Tuve una semana incomunicada porque el cargador me quedó arriba y el otro teléfono. Hasta que logré cargar el otro y me metí. Estoy viva. Pero cuando noté de que no había mensaje de María Oropesa, que es la que vive en Playa Grande, empecé a sospechar, María está muerta. Entonces cuando terminé de leer, salía, no aparece María Oropesa ni su hijo. Estaba precisamente en esa torre que se desplomó. La consiguieron a los días, abrazada de su hijo. Son cosas que llevas aquí. Cuando estás en tu trabajo tienes una familia en lo laboral. Tienes la familia dentro de tu casa. Tienes la familia en la parte académica. Vas conformando familias en cada rincón que tú llegas con un propósito. Sueños perdidos. Metas que los que fallecieron quedaron sin cumplir. Y yo me pongo en el lugar de muchas personas y siento empatía. De que no es fácil. Tantos vecinos muertos. Tengo una vecina que yo hablaba. Hola, Romario, hola. Y cuando me dijeron, murió Jenny, Jenny murió. Sí, murió abrazada con su nieto, le cayó el techo encima. Jenny Palazzo, me tenía mucho aprecio. Ella siempre me decía, Rosmary tiene que estar paradita. Rosmary tiene que salir adelante. Rosmary, acuérdate que tú eres como la mamá de tu sobrino. Acuérdate que tu mamá te quería mucho. Jenny está muerta. No pensé que Jenny también se iba a morir. Pero bueno, de aquí vamos a ver qué pasa. No es fácil.